placer verte. ¿Qué haces, Luis? ¿Cómo te va? ¿Qué pasa? ¿Un año cada vez que no es una vez al año? Creo que nos No, vemos. no, no, creo que el año pasado fueron dos. ¿Dos? Antes me debes una. Me No, debes no. una antes de fin de año. Bueno, podés visitarlos a mí, puede ser cada vez en cada Totalmente. casa. No, ahí está. Bueno, gran No, un placer. gusto verte, no, para mí es un De placer verdad. también. Te decía fuera de cámara, yo tenía un teníamos un pisecornal en Santa Fe que decía antes de hablar voy a decir unas palabras y antes de hablar voy a decir unas palabras. Ah, gracias. Porque venís, porque yo sé que es un rompedero venir. B, todas las mañanas de 8 a 11 en Radio con Vos, en Cenital los martes y en Infobae. Los domingos, sí. ¿Pasé todo esto? Sí, todo. ¿Estás escribiendo algún otro libro o no? No, no, en este momento no. Nada. Aunque me están pidiendo, pero digamos, la segundo volumen de Milei, que se Claro. pone picante, ¿no? Entonces, pero no tengo tiempo o no tengo Gran energía. libro. O sea, me compré todas las ganas porque te quiero y te admiro, pero muy difícil escribir en ese momento Milei y fue un trabajo, primero de investigación de hormiga muy impresionante. Yo tenía una necesidad enorme de entender en ese momento, porque me sorprendió. Es decir, no me sorprendió que creciera Milei, pero me sorprendió que Milei fuera presidente. Y yo había firmado un contrato por otro libro, y cuando vi que ganó las PASO, dije, no, lo que quiero dedicarme es a entender esto. Y debo haber visto cientos de horas de Milei, tus reportajes de memoria, los reportajes de Fantino, Claro. que dicho sea de paso, tanto los tuyos como de Fantino, y también los de Viviana Canosa, que en ese momento eran amigos, son muy buenas piezas para entenderlo. Digamos, vos generás un clima cálido, él decía, el mejor entrevistador entraba y te elogiaba así, ¿te acordás? Sí. Después Fantino todavía tiene, pero menos, porque yo creo que todo este huracán lo ha arrastrado hacia lugares que tal vez él no eligió, no sé, pero en aquel momento él no dejaba de formular ninguna pregunta, pero la formulaba con el tono de, pero Javo, te van a decir tal cosa. Mm. Entonces encontraba una manera amistosa de repreguntar y estaba muy piola, y con Viviana Canosa se sentía muy cómodo. Entonces, Decía. claro, entonces hay veces, viste, mucha gente critica el reportaje amable. Para mí no. Digamos, hay distintos métodos, pero el objetivo del reportaje es que alguien pueda desplegarse, exponerse, sentirse cómodo. Bueno, vos creo que algo de esto entendés. Digo, yo afané, viste que uno afana, digo, Jaime Bailey es el maestro de esto, de ensalzar al entrevistado, ponerlo en un lugar donde el tipo dice que de otra manera no diría, ¿no? Y Mireia era muy generoso en eso, porque yo Ah, creo que tenía muy claro que su método era generar rating, y para generar rating entregaba todo, desde la vida privada hasta los gritos, las actuaciones, los llantos cuando hablaba de la hermana, el show que hace diciendo, ¿querés mirar mi celular? Le dice a Fantino cuando Fantino le dice, vas a dolarizar y todo el mundo va a cobrar en dólares. Javier, el que está detrás de cámara, ¿va a ir a cobrar el sueldo en dólares? Sí, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Querés que te muestre que me lo están que ofreciendo tenía, plata? Y no claro. tenía nada. Visto en aquel momento era impresionante como hecho de campaña, visto en este momento es impresionante porque ves el personaje. Es capaz Claro. de decir, cantar, pero vale cuatro con dos cuatros y una sota, vos te das cuenta de eso. Ah, Entonces, y bueno, yo los vi todo eso, vi todos los actos, hablé con un montón de gente, qué sé yo. Tiempo real, fueron 10 meses, pero de esfuerzo físico enorme para poder. Leí un montón de las cosas que él recomendó, que leyó. Me ayudó mucho. Hubo dos colaboradores en ese libro. Una es Luisa Romanazzi, que es la productora del programa, que es una. chapó, Totalmente. Gloria y Lor. Y después mi hijo mayor, que es un lector, nada, Mm. voraz, que fue el primero que me dijo, cuando Milei empezó a hablar de la venta de órganos, nadie sabía todavía quién era Rothbard, todavía Milei no era lo que fue después, y él lo había leído, entonces me dice, ese Rothbard que habla de compra-venta de órganos, 3 párrafos más abajo habla de compra-venta de niños. Claro. Y me dice, vos que te llevas bien con Milei, yo me llevaba bien con Milei en ese momento, entrevistalo, si le preguntás por eso no te lo va a negar. Y se produce ese reportaje donde él no Aquel niega, famoso claro, reportaje. y bueno, y fue un laburo apasionante, apasionante. Eh, Todavía la cobertura de Milei es un laburo es, apasionante. Sí. también última aclaración antes de hablar, estamos grabando esto antes del acto de Moreno, por lo cual Ujú. no sabemos qué es lo que ha pasado. Esta mañana te escuché y me pareció súper interesante. Cuando vos hacías un análisis del personaje de Milei, decía yo mucho tiempo antes que muchos empezaran a decir, decía cosas de Milei que tuvieron un costo alto para mí. No importa cuál, me pareció muy interesante de tu parte porque dijiste, era un costo decirlo en aquel momento donde era rubio, alto, etcétera, etcétera. ¿Qué es Milei? Y es una pregunta muy amplia. Hoy me da ganas de decir que es un presidente que está muy equivocado.
Lo que me da ganas de decir eso, y que enfrenta un momento muy delicado. El- eh, Pensándolo más ampliamente, diría que es la salida equivocada que encontró una sociedad, una encerrona. Es decir, que frente a sucesivos fracasos de gobiernos anteriores y sucesivos problemas morales graves de gobiernos anteriores, estaba harta y entonces eligió a alguien que, si uno lo mira objetivamente, no es alguien a que tal vez le darías a manejar ningún emprendimiento, porque vos ves cómo reacciona, cómo grita, cómo se pelea, no sé, alguien que te dice soy el máximo referente de la libertad a nivel mundial y está en una mesa familiar, vos lo mirás raro. A la cuarta vez estás pensando cómo lo ayudás. Bueno, la Argentina lo hizo presidente. A ver, como lo diría de esta manera, es como si una sociedad dijera voy a ser presidente de un nene de 2 años. Entonces decís, bueno, pero no sabe, apenas sabe hablar, apenas sabe caminar, no escribe. Bueno, nunca tuvimos un presidente así, nos va muy mal porque todos los demás no son nenes de 2 años. A ver, probemos con un nene de 2 años. La posibilidad de que eso salga bien, sobre todo en un país tan inestable como la Argentina, es muy menor. Pero bueno, hay veces que las sociedades reaccionan por enojo. Y me parece que Milei supo expresar ese enojo, lo entendió, coincidía por ahí con el enojo que él siente en la vida, lo actuó, lo sobreactuó y de repente expresó eso. Claro, lo que él expresaba no tiene nada que ver con lo que él era, porque él proponía una salida para ese enojo, no sé, la lucha contra la casta, la lucha contra la corrupción, que a medida que va pasando el tiempo uno se da cuenta, la dolarización, la eliminación del Banco Central, la idea de que soy experto en crecimiento Con o con y sin sin guita, dinero, sí. y vos ves a esta altura que todo eso hoy está bajo preguntas muy serias, porque vos ves hechos de corrupción muy graves, vos ves conexión de la casta muy evidente, ves nada, problemas muy clásicos de la Argentina agregado, me atrevería a decir, a un amateurismo muy dañino, pero y una personalidad de un personaje que es muy agresivo, que es muy difícil, con el que cuanto más poder tiene, más difícil es conciliar, porque cuando no tenía poder, no sé si vos lo recordás, pero eh, era muy amable y diría por momentos hasta que te buscaba con cierta obsecuencia la relación. Yo lo digo tal cual, cuando a mí me preguntan, yo no tengo más entrevistas desde cuando fui a lo de José del Río, antes de las PASO, y mi pregunta fue, Javier, ganás, no tenés diputados ni senadores, ¿cómo gobernás? Tengo el modo, se enoja, porque yo repregunto sobre este tema, pero digo, hasta ese momento era sumamente amable, o sea, me resultaba, cuando él tiene ese discurso homofóbico en Davos, yo digo, pero esto no decía cuando nos encontrábamos. Entonces digo, es interesante esta teoría tuya, con poder se expresa potentemente como Sí, un es, tipo muy despiadado. Eh, despiadado. Ese discurso de Davos, pero además con ese discurso de Davos que después se da muchas veces, es decir, la campaña contra Lali Espósito, la pelea contra Ian Moche. O sea, vos decís, pero ¿cómo no se da cuenta que está mal pelearse con un chico autista para un presidente? El argumento que ante la justicia, si él habla de mí, que además no había hablado de él, Mm. pero si él habla de mí, yo tengo derecho a defenderme. Estás hablando con un niño autista. O sea, no hay igualdad de condiciones. No se me ocurre la simetría de poder más impresionante que esa. Un presidente ahí arriba, un niño autista, y él le hace la campaña que le hicieron a ese chico y a la mamá, es una cosa claro, de antología. Uno naturaliza, porque en estos tiempos naturalizas cosas que son rarísimas, pero no debería ser naturalizado eso. Es decir, hay tweets de Lilia Lemoine donde dice que hay que separarlos porque es violencia contra el niño lo que la madre hace, porque la madre también es violenta. En ese contexto, visto desde esa familia, porque uno está acostumbrado a mirar, a ver barbaridades en Twitter, etcétera, las campañas que han hecho la gente de los libertarios, los que ahora no hablan tanto en las redes, han sido realmente horrorosas, pero contra un niño autista y la mamá, porque dijo, che, hay un funcionario que dijo tal cosa de mí, que además representaba lo que le atribuía a ese funcionario, lo que ese funcionario estaba haciendo, que era de financiar a los discapacitados, que era, bueno, lo que vimos todo después. Es muy Este, interesante esto porque digo, cuando pasa Españolo, yo digo, Milei quedó atrapado por dos de sus conductas que ponía a rajatabla. Si yo decía algo que le molestaba, me llevaba a la justicia y me contestaba por Twitter inmediatamente. Ahí a Monge, o sea, al bebito este. Cuando pasa Españolo, ninguna de las dos. Bueno, ahora han hecho esta cosa de la denuncia insólita, la de caos y control, estoy hablando la de sí,
venezolanos, Putin, Rial, Mauro Federico No, y la y, AFA y un banco chino, y y hace unos meses era Joseph Stiglitz y dos bancos argentinos, y el claro, kirchnerismo y Massa. Es un grupo de WhatsApp espectacular para quiero estar. estar en ese grupo. Pero dicho esto, y tampoco nunca, pues hasta hoy, día 13 desde Español, o 12, 13, no lo sé, nadie habló de concretamente cuánto se compraba, a quién le compraba, cómo se distribuía, salvo Martín Menem que dijo pongo las manos en el fuego por Karina y Lule, que no es un argumento sustantivo, es más bien adjetivo y preocupante. Mira, a mí me impresiona mucho el tema. Hay dos temas que son eh, primero, es muy difícil manejar la economía argentina, con lo cual en eso a Caputo y a quien sea hay que darle de la derecha que estás caminando todo el tiempo en un terreno minado. La sociedad argentina, todos nosotros tenemos comportamientos que ante cualquier cosa que nos cierra, por ahí en Brasil o en Paraguay no pasa nada, nosotros vemos una señal de alerta y entonces hay uno retirado depósitos, otro compra dólares, otro no, el empresario A no chicas, invierte, etcétera. Entonces, para un ministro de Economía es muy difícil encarrilar esto. Milei se propone un ajuste, que es un ajuste que creo que a grandes rasgos, como gran título, es algo muy necesario. Un país sin orden fiscal. A mí no me gusta la palabra equilibrio porque a veces puede haber déficit fiscal y a veces puede haber superávit fiscal, pero orden fiscal tiene que haber. Y la Argentina venía muy desordenada fiscalmente y venía pagando los costos que iba pagando. Entonces él tiene que hacer un ajuste, que es lo que mismo que hubiera hecho Patricia Burrich y que hubiera intentado Massa, no sé si lo hubiera hecho. Ahora, es una operación muy sofisticada hacer un ajuste, porque si vos lo haces mal, el dolor que causás, primero es injusto, y segundo es contraproducente porque el ajuste tarde o temprano pierde consenso de esa manera. Hay dos elementos que muestran que uno podría agregar más, podría agregar rutas, podría agregar desatención a provincias, pero cuando vos ves que el ajuste empieza a tocar al Garrahan y empieza a tocar a los discapacitados, es lógico que una sociedad se pregunte qué están haciendo ahí. En el caso de los discapacitados, la cantidad de mentiras que dijeron para poder mm, justificar la barbaridad que estaban haciendo. La más visual fue la de Adorno diciendo que, mire, le dieron una el pensión a alguien perro. que presentó una radiografía de un perro. Espanuolo, en una grabación, que no estaba denunciando ningún hecho de corrupción, con lo cual no había ninguna intencionalidad ahí, dice, yo le dije, pero además lo dice también en un reportaje con Fantino, yo le dije, esa pensión no se otorgó. Pero Adorni no se desmiente, entonces estaban utilizando un hecho muy visible para justificar un ajuste sobre gente que necesitaba la plata. Y la otra mentira, que es una mentira que la última vez que lo dijo Francos en la Cámara de Diputados y antes Caputo, Luis Caputo en el streaming de Carajo. ¿Qué te dicen? Te dicen hasta el 2003 había Claro. 75.000 pensiones, por crecimiento poblacional hoy deberían ser 100.000 y hay 1.000.000. Entonces te dan la pauta, parece ser que hubo alguien que le dio 900.000 pensiones de 200.000 pesos, un poquito más que eso, o sea, nada, 900.000 pensiones a gente que no era discapacitada. Claro, si vos ves eso, decís, bueno, ahí hay que ajustar, listo, Tiene es un curro. razón. Claro, lo que omite eso, no sé si porque no lo saben o porque, nada, están mintiendo, en todo caso es lo mismo, omiten que había un régimen hasta el 2003 que establecía que solo podía haber 75.000 discapacitados. Era un tope, o sea, y que si moría uno, solo si moría uno podían dar una ¿Sabes pensión que se más. llamaba régimen de altas y bajas? Claro, O sea, exactamente, yo que laburaba de abogado en alguna época, te decían régimen, o sea, literal, muere uno, sube otro. exacto, que no tiene ninguna relación con la cantidad de discapacitados que había. Entonces, como se levantó ese tope, o sea, se habilitó a que los discapacitados se anotaran para recibir una pequeña pensión, creció. Pero no era porque hubo gente sana que se anotó, sino porque hubo discapacitados que estaban impedidos de anotarse antes que se Claro. anotaron. Entonces, cuando el gobierno avanza sobre eso y reduce 100.000 pensiones, de repente aparecen los discapacitados en la calle y las familias de los discapacitados. Y el gobierno se encuentra con un sujeto con el cual es casi imposible debatir, porque ellos decían, son kirchneristas, son ñoquis, recibían, y vos veías gente en silla de ruedas, llorando ante la cámara cada vez que hablaban. Entonces, en ese contexto aparece Ian Moche. Y entonces vos ves a Milei que cuando quiere agredir a alguien le dice mogólico, le dice idiota, hay una falta de sensibilidad con el tema que es enorme, que se empieza a pelear con un chico autista diciéndole kirchnerista, que además no es una categoría de código penal, pero además no lo era. Y el pibe le pide una reunión y no se le da, le pide que baje el tuit y no lo baja, lo enfrenta en la justicia. Entonces tenés todo eso mientras además se van desfinanciando las prestaciones. Entonces, familias que te cuentan que su hijo autista podría hablar si tuviera tal Claro. estímulo y al perderlo pierde la capacidad de hablar. Y eso están cortando. Entonces vos decís, ¿esta gente está loca? Si de verdad no se te ocurre una alternativa a ese ajuste en discapacidad y sobre eso la corrupción.
Y aparece eso y no hablan del tema. Entonces vos decís, a ver, ya no te pido que seas un ser humano, que entiendas que hay seres humanos que pueden sufrir por las medidas que vos tomás, pero lo mismo el Garraham. Mira, cuando yo hice un programa desde el Garraham, y en un momento, fuera de aire, entrevisto a un enfermero, un gordo divino, que me dice, yo quiero decir que estoy con mucha culpa porque me voy a España. Me voy mañana, es mi último día de Garraham. Lágrimas en los ojos. Le busqué la vuelta y acá, y soy enfermero y acá los enfermeros no ganamos buena guita. Entonces, bueno, otra nota, vamos a dar una tanda. Y veo que una médica lo abraza, una médica de la misma edad, de 35, 37 años, me dice, es el mejor. Bueno, sabes lo importante que es este tipo para los chicos, porque es el que está todo el tiempo, el que mide todo, el que sabe cómo aplicar un suero, una inyección, y el que sabe, viste que el enfermero en una cualquiera ¿Cómo es? es clave porque el médico se entera El por el médico da enfermero. la orden, pero después, incluso de paciente, el vínculo es con el enfermero. Yo espero que en algún gobierno alguna vez haya un ministro de salud que en lugar de discutir, labura de Garraham, que se la banque porque va junta currículum, como dijo Franco, Mm. diga, che, ese tipo es muy importante en este país. ¿Cómo vamos a dejar? Deja, hablemos, no te vayas. Porque se va alguien muy importante. Los enfermeros son muy importantes. Tarde o temprano todos caemos, enfermeros, médicos, kinesiólogos, pero ese caso, y vos ves en eso el gobierno tomando a los médicos de Garraham como enemigos, a los discapacitados como enemigos. Bueno, puede ser que en algún momento las sociedades se pierdan y esas cosas no las sensibilizan. A mí me parece que esta todavía tiene esa sensibilidad. Pero retomo algo que dijiste que no importa al efecto, porque el efecto es que cortás la pensión de discapacidad o cortás la atención al Garrahan. Pero vos dejaste en un momento, o son ignorantes o son crueles. ¿Son ignorantes o son crueles o las dos cosas? No, depende del caso, depende de quién. A mí siempre me impresionó cuando en un reportaje que le hizo un paromedio extranjero, creo que fue, bueno, no importa, creo que fue Marion Berry, que es una periodista norteamericana muy buena, le pregunta a Milei por la jubilada que no le alcanza para comprar Mm. la leche y dice, yo no miro caso micro, yo no miro la micro, yo miro la macro, tengo que ver los agregados. Bueno, es toda una definición eso, porque, a ver, cuando Lula se pone a llorar, porque dice, cuenta cuando él tuvo hambre y explica por qué para él es un eje muy importante de su gobierno que la gente tenga menos hambre, los pobres no tengan hambre, vos te das cuenta que el tipo puede tener 1000 restricciones, restricciones presupuestarias, restricciones macroeconómicas, que siempre es una frazada corta, pero tiene una mirada puesta ahí. Y esa mirada puesta ahí tal vez le sea más difícil resignarla. Yo no veo que este gobierno tenga una mirada puesta en los más débiles. No solo eso, creo que hay una teoría que es lo que siempre dijo Milei, que dijo yo no tengo por qué hacer diferencias. Es igualdad ante la ley. El Estado no puede generar desigualdad ante la ley ayudando a unos y no ayudando a otros, porque eso sería nada, la poltrona del poder que decide hacia dónde va el dinero, y eso es autoritarismo, eso es comunismo o no sé qué. Bueno, hay una mirada de eso. Y después hay otra cosa que no es solo de Milei. Hay una cosa con los economistas de la ortodoxia, que la verdad que cuando son fiscalistas, a mí me parece que tienen razón y dan una pelea, pero hay un momento en que vos hablas con ellos y se le pierden los seres humanos en una planilla de Excel. Entonces, que Milei tiene, a ver, hay un contraejemplo en Milei que es espectacular, que no sé por qué después lo abandonó, que es lo que hizo con la asignación por hijo. Cuando él duplica la asignación por hijo Mm. al subir, dice, che, hay algo que no se me puede perder. La gente de abajo abajo tiene que estar protegida de lo que yo voy a hacer. Para mí es uno de los grandes momentos de Milei, que después es como que se olvidó de esa mirada, que era una mirada alternativa, lateral, interesante, y nada, fue por otro lado. Hay un momento en que creo que Antonio Laje le pregunta habla con Sturzenegger sobre el Garraham y le pregunta y le repregunta, y Sturzenegger dice algo así como, bueno, el Garraham finalmente es un costo fiscal. Y a mí esa declaración me pareció impresionante. ¿Por qué? Porque si vos le preguntás a cualquier persona que va por la calle qué es el Garraham, te dice es un hospital. ¿Y qué pasa en el Garraham? Se curan niños que están gravemente enfermos, se forman médicos, se forman enfermeros. Que alguien piense que ese lugar, cuando dice es fundamentalmente un costo fiscal, y hay una parte que no Te ve. define, pero aparte Claro, te claro. define. Entonces, hay una parte que un ajuste tiene que ser permanentemente mirando, che, qué pasa con los más débiles, che, qué pasa con los enfermos, che, qué pasa con los jubilados. Por ahí no podés, pero estoy seguro que esa mirada te puede compensar el dolor que puede generar ese ajuste. A mí me parece que funcionó durante un tiempo, bueno, pero en el Garrahan habían puesto ñoquis, amigo, o en aerolíneas la Cámpora, la Aerocámpora. Entonces era siempre, pero abusaron tanto, hasta en cuestiones ideológicas. Se pasaron tres pueblos, dijo Fito, en el feminismo, que yo, que ¿hoy funciona eso? Que vos entendés que el tipo haya cortado con motosierra igual
la obra pública que hay en Moshe? Me parece que está funcionando menos. Y me parece que ya desde lo macroeconómico hay preguntas muy serias que cualquier persona medianamente informada se hace. Porque si bien Milei desde el principio, insisto, cuando hablo de economía, primero no soy economista, pero todos sabemos hacer preguntas respecto a lo que pasa. Y cuando Milei planteaba cuál era su estrategia económica, básicamente, decía equilibrio fiscal. Como hay equilibrio fiscal no voy a emitir más, como voy a emitir más no va a haber tanto dinero dando vueltas, y como no va a haber tanto dinero dando vueltas, no hay forma que los precios suban. Ningún precio, ni el del dólar, ni el de el resto de los productos. Hoy en día todo eso está No pasó. y hoy en día está en mucha tensión porque la desesperación para que no suba el dólar muestra que o había más plata de lo que ellos decían o esa teoría no funcionaba. Y entonces, si bien casi todos los macroeconomistas argentinos elogiaron el proceso de ajuste fiscal, al mismo tiempo los mismos macroeconomistas que lo elogiaban en ese punto, o sea, no eran negados contra Milei, le estaban diciendo todo el primer año no estás acumulando reservas, estás descuidando el frente externo, estás manteniendo el dólar barato, eso te da consenso porque te baja la inflación, pero al mismo tiempo te está generando un problema futuro que tarde o temprano se va a pagar. No salgas del cepo así porque se te van a ir los dólares de Claro. ahorro, o como dijo el lunes acá, el dólar Punta Cana. Y pasó, Y Melconian. vos ves el texto que publicó Cavallo antes de Ah, ayer, que es un texto lapidario, diciendo, puede haber riesgo Cuca, como dice Cuca, dice él, entre comillas, como dice el gobierno, puede haber algún efecto de las medidas del Congreso, pero lo primero que está pasando acá es mala praxis. Caballo. No, Cavallo, no, no, Itay Hoffman. no, no, Cavallo, que además es el hombre que Milei muchas veces dijo que fue el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Pero además Cavallo lo dijo por primera vez en abril del año pasado. Cavallo, Broda, Melconian, Lacunza, Álvarez Agis, o sea, Kigel, Melconian, el que se te ocurra, ya en abril, marzo, mayo del año pasado, dice, che, están dejando retrasar mucho el dólar, esto a largo plazo se paga. Cavallo dijo, esto no fue un plan antiinflacionario. Un plan antiinflacionario requiere la acumulación de reservas. Y me da la impresión que en este momento eso nos lleva a un problema muy serio. Entonces ya la discusión no es si Milei tenía razón cuando hablaba de los curros, de la casta, etcétera, sino si el plan económico es un plan solvente, un plan integral razonable o no, y me parece que hay mucha gente realmente muy preocupada por lo que está pasando. Vos ves, hoy, ahora, entraba vía la tapa de la Nación, el riesgo país en 900 Mm. puntos. El dato clave es que el viernes se conoció que el último mes los argentinos compramos 3.500 millones de dólares y 30% más que el año anterior, que el mes anterior. Y vamos a 2 meses a las elecciones donde los actores económicos, con razón o sin ella, pero yo creo que con razón, saben que si el gobierno, cuando pase las elecciones, el gobierno tiene que devaluar. Y si no devalúa va a ser peor la crisis, con Y lo cuanto cual más lejos, más descontrol, o sea, más la taponás, más se te descontrola. Y cuanto más la postergás, más alta es. exacto, entonces vos tenés en los próximos 2 meses un análisis más o menos razonable es que como mínimo se va a repetir esas compras de dólares. 7.000 millones de dólares se irían que la Argentina no tiene. Entonces, y vos ves al gobierno hoy ante un dilema, porque hacen todo, ya están vendiendo dólares para tratar de llegar a la elección con el dólar planchado. Eso tiene algún nivel de inmoralidad, porque si quedan pocas reservas y gastarte las reservas para ganar las elecciones genera una crisis a posterior, son nuestras reservas y es nuestra crisis, no es la crisis de Luis Caputo. Pero además tenés la duda de si van a poder sostenerlo hasta las elecciones, porque los dólares que tienen no son tantos. Y ayer me hacía un cálculo un financista amigo que me decía, mirá, vencen 30.000 millones de dólares de plazos fijos antes de la elección. Si la gente está en plazos fijos porque creen que no va a devaluar. Si la gente cree que Claro. devaluar, va a salir el plazo fijo y va a ir al dólar. Ponele que mucho sea empresas, que sea, no importa, ponele que sea la sexta parte que va al dólar. La presión sobre el dólar se presupone muy fuerte y el gobierno hace cosas que son realmente llamativas en ese sentido. Por ejemplo, ese show donde dicen flota, flota a los En gritos. lo de Fantino, los gritos, El, flota, 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 y el comprar campeón mismo. comprar campeón, Milei diciendo que el dólar iba a ir hasta
hasta 1000 porque no sé qué teoría lo explicaba. Ellos diciendo, yo me acuerdo cuando Caputo empieza a decir, vamos a cambiar la historia argentina porque la gente va a sacar los dólares del colchón, Mm. y propone algo que después ni siquiera mandó al Congreso. Sí, total. Y en un momento recorría los canales de televisión y a mí otro de los entrevistadores bárbaros para mí es Antonio Laje. Laje es muy frío, muy preciso y muy educado para plantear preguntas. Y las preguntas son bárbaras. Entonces le pregunta, ¿ustedes hicieron un análisis, no sé, de cuánta plata va a salir del colchón? Y Caputo le reconoce que no. Y le dice, no, que la gente decida, esto es libre. Bueno, la gente decidió no sacarlo del colchón. Es más, Se comprar un compró montón y más. traer. Entonces vos ves cantidad y en el medio todo el mundo habla, es técnico, pero el desarme de las LEFIs le da liquidez en un contexto que vos liberaste el cepo sin calcular la reacción que podía haber, en un contexto de no compraste reservas, en un contexto que después subís la tasa de interés a un lugar que para él es un número, para Caputo es un número, pero para el día a día de la gente es muy doloroso, y en el medio los encajes bancarios y en el medio la intervención del dólar, bueno, todas las señales de que vamos en una carrera contra reloj. Y entonces el dilema es, si devalúa ahora, que podría descomprimir eso, y se complica aún más el proceso electoral que ya parece complicado. Claro, Si no porque devalúa, también. gasta plata de todos los argentinos para ganar una elección y genera una crisis a posteriores. Cavallo dice, el problema fue no haber comprado reservas en el 2024. Si en el 2004 le daban bola a todos los economistas que Milei Hoy tenías con qué. bulineaba todo el tiempo, por ahí te comías un poquito más de inflación en ese momento y hoy tenías con qué. Pero hoy, entre estos últimos días hablé con un candidato de la tercera del peronismo y de la tercera de la Libertad Avanza. Y los dos coincidieron en algo. Es este análisis que vos estás haciendo, me decían, es tuyo. Libra no entró porque era muy técnico. Yo sostengo que, es cierto, Libra era medio como una entelequia para mucha gente, pero decía, discapacitado sí. Discapacitado, jubilado, me parece que te equivocas. Es la inflación. Por eso la obsesión que tiene, me decía el peronista, la obsesión que tienen con quemar todo para llegar mansos con la inflación hasta octubre. Mira, no lo sé. No lo sé, porque yo no soy encuestador y además los encuestadores se equivocan. Lo que yo te puedo decir son las referencias que yo tengo con las que me muevo en estos casos, que son mías y pueden ser discutibles. En principio, la inflación no siempre gana, la inflación baja no siempre gana elecciones. Si uno recuerda la década del 90, Menem ganó en el 91, ganó en el 93, 95, y en el 97 todavía quedaban 4 años de estabilidad por delante. Graciela Fernández Mejide le gana a Chiche Duhalde. Y había estabilidad, inflación cero, ¿no? Como ahora que hay 2,5, 1,5, qué sé yo. De la Rúa gana en el 99, le gana al peronismo que había hecho la Duhalde, sí. convertibilidad con inflación cero. De la Rúa pierde en el 2001 la elección parlamentaria de medio término con inflación Sí, cero. no había salido O todavía. sea, si la inflación no resuelve la calidad de vida de la gente, la baja de la inflación en un momento dice, che, pero está bien, bajar la inflación, pero yo quiero vivir mejor. ¿Eso está pasando ahora o no? Es una gran pregunta. ¿O en qué medida está pasando? Es una gran pregunta. Yo habitualmente un indicador que sigo es, dos indicadores que sigo son el índice de confianza del consumidor y el índice de confianza en el gobierno, que se hace todos los meses y lo hace la Universidad de Itela. En realidad la encuestadora que lo hace es Poliarquía y lo difunde la Universidad de Itela. El índice de confianza del consumidor es un índice que pregunta cómo, ¿te compraste una heladera en los últimos 3 meses? ¿Te compraste un auto? ¿Te compraste una casa? ¿Estás pensando en comprarte una casa? ¿O un auto? ¿Cómo está tu economía respecto a hace un año? ¿Cómo va a estar? ¿Crees que va a estar dentro de un año? Y si se conjuga, ¿cómo estás? ¿Cómo crees que vas a estar? ¿Cómo ves la economía del país respecto a hace un año? ¿Cómo ves la...? Bueno, ese índice el último mes cayó, antes de todos estos escándalos, cayó 13%, que es una caída increíble. Martín Tetaz dice que eso coincide con un desempeño electoral del 30%. Yo no lo tengo tan claro, pero veo que la situación económica no está bien para la gente. El otro día publicaba Guillermo Oliveto, el especialista en consumo, una encuesta, un trabajo donde decía el 70% de la gente el mes se le termina el día 20. Sí, sí, lo vi en Nación. Yo me acuerdo en la convertibilidad, porque la experiencia personal, yo era un pinche en página 12. Y mi viejo me prestó guita para comprar un 2 ambientes y se la devolví en 2 años.
¿Cuánto? Ese endosamiento que varía $40.000. ¿Cuánto ganaría yo? ¿3.000, 3.500? Bueno, yo veo cómo están los jóvenes y no ganan Olvídate. eso y además los inmuebles son más No caros. está en el horizonte. Claro. Entonces, y el otro es el índice de confianza en el gobierno. Ese lo conozco más, es un índice que pregunta un montón de cosas sobre el gobierno, todos los meses el mismo, no pregunta por el resultado electoral, etcétera. No importa que ese índice se mide 0 a 5, no importa, olvídate qué significa eso. Habitualmente si está por arriba de 2,5, los gobiernos ganan las elecciones, abajo de 2 el desempeño es magro, débil, y entre 2 y 2,5 está ahí, cuanto más cerca de 2,5 mejor, cuanto más cerca de 2 peor. El último mes también, antes del escándalo, cayó 13% y se puso en 2,1. O sea, muy cerca del límite donde los gobiernos, el desempeño electoral no es bueno. Y si vos ves, por ejemplo, los resultados electorales en las provincias, hoy sacó un muy buen cuadro la Nación. Si vos prorrateás todo lo que sacó en todo el país, la Libertad Avanza ya es Violeta, ya Milei está, ya no es... Está claro quién es el candidato de Milei en cada lado. La última fue Corrientes, que sacó 10%, el promedio es Mm, 21%. claro. Y Ponele porque ellos que suman algunas cosas tipo Chaco, pero es cero eso. claro, pero O sea, igual Chaco es chiquito, te sesga un poquito, sí. pero en cantidad de votantes, ¿no? No quiero decir chiquito porque mi mujer es chasqueña y tengo mucha Tenemos un familia ahí, lío. claro. Pero entonces quiero ver qué es lo que pasa electoralmente. Quiero ver qué pasa el domingo. Las encuestas dan una elección muy pareja, Mm. que es muy raro porque Milei está llamando a votar. Yo no me explico por qué razón. Si va Karina Milei con Martín Menem a Corrientes, se arma un lío bardo. Entonces eso hace que todos los correntinos sepan quién es el candidato. Cuando van a votar, solo el 10% vota. Evidentemente, cuando Menem llamaba a votar por alguien, ganaba, empataba o perdía por poco, pero era Arrastraba, se competitivo en todo. arrastraba. Eso no está pasando ahora. Hay un contraargumento que tiene el gobierno y que tiene derecho a esgrimirlo, que es que en el 2023 en las provincias a ellos les fue pésimo y después cuando fue él en la boleta arrasó. Pero él no va en la boleta en octubre. Entonces, ¿cuánto influye que sea una elección nacional? Yo tiendo a pensar que al gobierno no le va a ir mal en octubre. Tampoco le va a ir tan bien como supone, o como quiere, o como espera. No se va a consagrar un emperador, como decía Milei al principio. Va a haber un presidente que por ahí tenga un poco más fortaleza en el Congreso y que va a tener que enfrentar un problema económico muy duro en condiciones en las cuales él, su ministro de Economía, no siempre piensan igual. Y creo que además él tiene niveles de dogmatismo que tal vez le impidan enfrentarlo de una manera eficiente. Eh, Déjame salir del tema económico, me parece que lo has planteado súper interesante, y mira un poco el tema de la corrupción, porque digamos, se supone que uno de los activos de la Libertad Avanza es que venía a luchar contra la corrupción. El caso español es brutal, porque encima aparte el silencio es estruendoso, pues yo te digo a vos, me afanaste la copa y empezaron los gritos, y a la puteada, o sea, me puteas auto... Silencio, cero, cero, absolutamente. Primero, ¿tenés información de qué fue lo que pasó ahí? A mí me resulta verosímil lo que se plantea, sobre todo frente al silencio. ¿Qué crees de eso? eh, Tengo indicios. A ver, uno ve la cantidad de denuncias que hay sobre Karina Milei a lo largo desde que ellos están en política y son abrumadoras. ¿Qué razón tendría Juan Carlos Pallarols para Mm, decir me quiso cobrar una entrevista con Milei cuando yo dije, che, quieren que haga el bastón? ¿Por qué él diría una cosa? Es que nunca antes, nunca después dijo nada, simplemente contó algo que le pasó. La inmensa mayoría de las personas que cuentan compra-venta de candidaturas, venta de reuniones con Milei, etcétera, son gente de la Libertad Avanza. No está el kirchnerismo, acá están los españolos, que todo el tiempo, desde los tuiteros que al principio, o youtubers que bancaban a Milei y después Milei los abandonó, hasta que lo siguen diciendo, Manuel Danan, El Presto, uno que tiene como apodo de Peroncho, que se llama Augusto Griner, etcétera. Vos los escuchás y todo dice corrupción, 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 corrupción. Hasta Españolo. Y después ves cómo se abre el manejo de la UATRE, donde a un socio de mm. Martín Menem le dan, a una empresa le dan factura uno y factura 2 las primeras facturas 100 palos. Explícame eso. La cantidad de, el crecimiento de la droguería suizo-argentina facturando para el Estado desde que llegó Milei, explícame eso. Entonces se juntan un montón de cosas y nunca explican nada. Vos decís, Milei se cayó, fue peor que callarse. Mirá, cuando la droguería suizo-argentina aparece en medio del escándalo, y sus dos dueños, los Kovalevker, intentan huir. Las narraciones son bastante precisas en todos los medios. Uno tenía un fajo de 250.000 Mm. dólares en el auto, el otro había dejado Las gomitas, las sí. gomitas de la fajo de dólares en la caja fuerte abierta.
Intentan huir, unos días después se presentan ante la justicia y la droguería saca un comunicado que no explica nada. Dice, estamos hace 100 años en el Claro. país, nosotros somos éticos, tenemos una costumbre, que yo, lo retuitea Lo Milei. retuitea Milei. ¿Cómo retuiteás? Es la droguería que está acusada de un hecho de corrupción. Hay elementos para hacerse preguntas serias y vos te alineás con la droguería. ¿No era que venía a cortarle la mano a los corruptos? Por lo menos esperá para decir algo. Y después, desde ese momento hasta hoy, hay una estrategia equivocada, loca, conspirativa, paranoica, etcétera, de cambiar el eje. Me quieren matar sin un dato, son los rusos, son los venezolanos, son los chinos, son la AFA, denuncia a los periodistas, todas cosas que tratan de cambiar el eje del hecho más grave, que es que estabas ajustando a los discapacitados y un amigo tuyo, el funcionario que más tiempo fue a Olivos, dijo que tu hermana estaba choreando y que te lo avisó a vos y vos no hacías nada. Y frente a eso, lo que decís en los periodistas, ayer decía que los periodistas son espías, no sé, Mm. cualquier cosa están diciendo con tal de cambiar el eje de la discusión. Entonces vos unís la línea de punto y proyectás y no te da bien esta historia. Y te da la misma historia de siempre, porque, a ver, las droguerías financiando políticos y después teniendo ventaja con sobreprecio de medicamentos, es la historia La argentina. tenemos conocida. Claro. Curiosidad anecdótica. Acá sentada tras esta pared, Patricia Bull le dice a Pablo Rossi que no habían pedido ni allanamiento ni coso. Y dice, sí, sí lo pedí. ¿Qué te pasa cuando lo ves a Patricia Bullrich en este papel? Vos sabés que me pasan muchas cosas, porque la conozco de mucho tiempo ella. Eh, y viste que esas personas con las que tuviste algún rapport, Mm. hay algo que te cayó bien, es rea, es peleadora, y entonces, y es una persona que tiene una trayectoria dentro de la democracia argentina, es parte del sistema. Entonces, hay veces que me esperanzo que ella sea lo que yo pensaba que era. Por ejemplo, cuando se produjo lo de Loma de Zamora la semana pasada, ella dijo hay que reconocerle a la policía bonaerense que trató Que de actuó proteger. bien. Entonces, voy a decir, hay un gesto de política de nivel. O por ejemplo, cuando Milei se lo quiere cargar a Kreplak, que era el juez que investiga el tema del fentanilo, y hace toda una campaña diciendo que es el hermano de Kreplak, que es ministro de Salud, dice hay que sacarlo porque el juez está... Y también si viene ayuda, dice otra que trata de cargárselo, ella dice, guarda, yo estoy trabajando bien con él, o sea, protege un buen trabajo. Hay dos o tres momentos de ella que me parece... Y después está la que dice que a una chica que gasea a la policía la puso la madre ahí para victimizarla, y después está la que no investiga el atentado de su propia policía contra Pablo Grillo, y después está la que hace, dice, acá el que las hace se la paga poniendo la foto de un tipo al que habían detenido porque tenía talco en lugar de cocaína, o habla de una célula terrorista que es una conferencia de prensa y vos te das cuenta que era un peluquero, y un tipo que no tenía nada que ver. Entonces hay un momento que aparece una persona que digo, será de derecha, pensará de cosas distintas que yo, pero a mí eso para mí enriquece, no hay ningún problema, pero es una persona normal dentro de la democracia y de repente aparece alguien que esté hablando, hay un momento, si vos ves la literalidad de ese reportaje de Pablo Rossi y también de Johnny Viale y de Lucas Morando, que son dos reportajes, ella dice, estamos hablando de personas vinculadas al ex servicio de inteligencia ruso. ¿Qué es el ex servicio de inteligencia ruso? ¿Es un servicio de inteligencia que era ruso y ahora es chino? ¿O es un servicio de inteligencia que ya no es un servicio de inteligencia y ahora es un equipo de fútbol? ¿Qué es un ex servicio de inteligencia? La literalidad parece que dice cosas y no dice absolutamente nada. Y cuando Lucas Morando le pregunta, pero ¿cómo saben que fue un espía ruso y no fueron ustedes mismos que se filman? Y ella dice, no hay forma de saberlo. Ahora, no hay forma de saberlo Pero ¿sabes qué es? y pedís allanamiento y haces la teoría de la conspiración. Lo que pasa es que a mí me parece que la teoría de la conspiración, ella sale a defender, puede creerlo, ¿no? Ella es capaz de decir cualquier cosa también. Pero en campaña también, ¿te acordás cuando explicaba el plan económico no se le entendía nada? Bueno, Diego Scheikman es histórico. En aquel Ah, momento ya lo vas no a entendí. entender, ya Sí, lo vas a claro. entender. No, pero, a ver, creo que Milei está en eso. Creo que él cree que las cosas no pasan porque pasan, sino porque hay una conspiración mundial en contra de él. Cuando él dice hoy, hay un sector que si yo fuera fiscal, ya lo cité para que diga quién es, porque digo, hay que proteger al presidente. ¿Y qué pruebas hay? Claro, no, y aparte, ¿quién? Dígame. Cuando Milei dice, hay alguien que me quiere matar, ¿vos crees que él lo cree? No, no lo sé, no lo sé. Creo que ahí hay un hecho de campaña. A mí lo de Loma de Zamora me resulta, me da para hacerme preguntas. Mm. Es decir, si vos crees que te quieren matar, ¿cómo fuiste a ese lugar?
cómo no había anillos de seguidores alrededor de la camioneta donde vos estabas, por qué la gente se te podía acercar tanto. Cuando vos, nada, ¿qué sanción hubo para el encargado del operativo? ¿Por qué fuiste a un lugar donde a esa hora hay tanta gente? A esa hora hay una marcha. Es decir, da una serie de preguntas que a mí me gustaría que alguien las responda, porque si no se responde, te da la sensación de que fue a buscar que pasara eso. Entre paréntesis, otra vez Patricia Burri ubica un barra brava. El barra brava dice que tiene, que estuvo, es un barra brava bueno, nuestro amigo Gustavo Gravia es un especialista en eso, de la barra disidente de Arsenal, que es peronista de Moreno, ni siquiera es kirchnerista. Dice que estuvo, porque estuvo media hora después que pasaron los episodios y que tiene forma de demostrarlo porque tiene el ticket de estacionamiento y qué sé yo. Pero no cuenta que, hoy lo contó Gustavo, que hay un barra brava de comunicaciones que tiene una causa abierta por un intento de asesinato a un funcionario del club Comunicaciones, que fue el que manejaba la moto que se lo llevó a Expert. Esa noticia, no sé, hoy la digo en Radio con Vos, no se conoce. ¿No? Y o sea, es un barra brava que trabaja para pareja, para el aparato que es otra cosa, el aparato de Libertad Avanza, la cantidad de gente que labura en la ANSES y en el PAMI, que hoy son candidatos en las distintas secciones electorales. Casta por donde busque. Por donde busques, la historia de Almirón, el candidato en Corrientes, toda la gente, toda la familia de Todo en el casta, Estado, todo casta. todo casta por todos lados. Em, Cuando contaba que venía a entrevistarte a vos, me decían, no, una oyente fanática tuya me decía, no, lo que pasa es que tiene algo personal, lo odia a Milei. No, para nada, no, para nada. Para mí es un presidente, es un insumo informativo básicamente, y hay una parte que no me gusta nada, la parte de la batalla cultural no me gusta absolutamente nada, todo lo que sea homofobia, scratches, agresión en las redes, me parece que hace mucho daño a una sociedad y eso sí, no me gustó nada desde el principio, me parece que como no me gustaba de Cristina, creo que él lo llevó hasta el paroxismo, o por ahí como lo otro lo vivimos hace muchos años, lo minimizamos, no sé, la comparación puede ser válida o no, pero en el caso de Milei fue muy grave todas las cosas que dijo. Para mí lo del Ali depósito de un presidente es imperdonable. El ensañamiento con un artista porque dijo qué preocupante, eso es todo lo que dijo. Y después con montones de colegas, periodistas, personas que pensaban distinto, economistas. A ver, López Murphy, que es un hombre con el que él trabajó, estaba viviendo una situación dramática personal y el tipo lo burlaba y lo humillaba en público y no se iba a lugares donde decía no voy si él no Sí, si él sí. está sentado. O sea, esa parte a mí no me gusta nada. No me gusta nada, me parece que pervierte la sociedad, ensucia, es realmente horrible. La parte de la persecución a los disidentes no me gusta nada, me parece que la sociedad tiene que ser muy sensible. Y después está la parte económica, que yo me hago preguntas ahí entendiendo que es muy difícil la tarea de ordenar un país, porque yo realmente creo que no compraron reservas para mantener artificialmente baja la inflación y de eso generar consenso político. Bueno, eso es irresponsable, pero también uno tiene que comprender que un presidente tiene que tener consenso político porque si no, no puede hacer reformas. Y entonces, si deja que escape la inflación, y también es un dilema difícil de resolver como tantos dilemas de la economía. Entonces, claro, cuando vos empezás a ver que las personas que, si uno piensa, dividí el hemisferio del pensamiento económico, están los heterodoxos y los ortodoxos, lo que crean menor presencia del Estado, menor intento de distribución, menor proteccionismo o aranceles, qué sé yo, y ellos son los que le dicen, está mal hecho, escuchame porque está mal Imagínate. hecho, y él los putea, bueno, ahí me hago, pero es otra dimensión. De cualquier manera, no, lo que a mí me genera Milei, de ninguna manera es odio. Hay momentos hasta que incluso me genera ternura. ¿Eh? Me genera como diciendo, che, ¿en qué quilombo está este chabón? ¿Qué herido está este chabón? ¿Qué mal la pasó en la vida? Me genera esas cosas que me genera un rapport humano. ¿Entendés? Es decir, y después cuando lo veo transformado en un hombre muy agresivo, muy intolerante, muy soy yo o nadie, voy a ser emperador, me parece que hay un grado de locura que también te genera un poco de empatía. En algún momento me pregunté, ya no, porque cuando vos ves una persona con intenso sufrimiento psíquico, y me parece que él lo ha dicho, no hay que Él lo contó, en todos inventar, los claro, reportajes lo claro, contó. inventar nada de eso, y maneja un gran proyecto, un país, vos decís, che, no me da una cosa con la otra. En general la respuesta es, che, ¿te parece que este hombre puede manejar semejante cosa? La respuesta es no. Pero hay casos en los que sí. Elon Musk es un hombre con inmenso sufrimiento psíquico y ha hecho cosas muy
importante, tiene más satélite que China, Elon Musk. Y Elon Musk te dice, yo soy Asperger, yo soy bipolar. La biografía que hace Walter Isaacson de Elon Musk es la biografía de un sufriente. Entonces, si vos decís, bueno, hay casos en las que personas que han sufrido mucho en la vida, por lo que fuera, son capaces de hacer cosas muy importantes y a veces es un motivador. Y yo siempre me lo pregunté al respecto de Milei eso. Digo, habitualmente la respuesta es no, pero tal vez. Y en algunos momentos pensé que lo económico estaba siendo bien manejado y que de repente generaba un fenómeno que yo no comprendía, pero que me desbordaba y que me obligaba a entenderlo. Hoy veo que los defectos están todos exacerbados, no lo veo. En lo económico, en la corrupción, en el manejo político. Sí, Entra por ahí caminando, ¿qué le decís a Milei? mira, me costaría porque creo que él ha insultado y me ha insultado de manera tan baja que si no hay un pedido de disculpas antes, no, yo no vuelvo a hablar. Hay momentos que, porque yo lo conozco mucho, lo conozco, he hablado ya como presidente y me parece que la discusión de contenidos, política, periodística, a ver, uno puede ser visceral en algún momento. Todos somos seres humanos, todos gritamos, todos nos enojamos, todos discutimos, pero hay lugares donde no se debe bajar. Y entonces hay algo pendiente que es desde lo humano, no tenemos la misma jerarquía, él es el presidente de la nación, yo soy solamente un periodista, pero también soy un ser humano que decido cuáles son los límites. Entonces y me parece que hay mucha gente así, ¿sabes? Y que uno de los problemas que tiene el gobierno es que hay mucha gente que fue Claro. insultada de una manera muy ofensiva. Eso a mí me obliga a ser mejor periodista y a no perder la objetividad o Sí, hasta buscar más intentarlo. argumentos. Exacto. ¿Y cómo vivís el momento periodístico así también que está trasladado la brutalidad de Milei a nuestro laburo? Porque digo, el caso tuyo yo me río, ¿no? Cuando por ahí te dicen nada porque es Cuca, digo, che, ¿ustedes lo escuchaban a Tenenbaum con el kirchnerismo? O sea, yo sí, yo era televidente y oyente tuyo de Marcelo, o sea, no me jodas, o sea, me da como chiste eso. Pero digo, hoy tenés claro, está bien dividida la cosa de los que laburamos de esto. Mira, no me gusta personalizar, creo que cada cual, si alguien es militante de mi ley y cree en eso, tiene derecho a hacerlo. Como si alguien, para mí, a ver, la categoría periodismo militante creo que no me incluye. O en todo caso uno milita valores, Mm, pero no me parece una categoría que yo uso de manera peyorativa. En la historia del periodismo ha habido periódicos radicales, peronistas, socialistas, comunistas y estaban constituidos por periodismo militantes. Me parece que los periodistas, hay peleas, hay discusiones, pero no hay periodistas que hagan lo que hacía 678 del escrache permanente al disidente. Hay sí gente de mi ley en las redes que lo hace, mm. que es otra cosa, pero entre nosotros no. Es decir, yo, no sé, pienso, alguien que habitualmente defiende a Milei, Luis Majul. Bueno, a mí yo no estoy de acuerdo, pero tiene todo el derecho del mundo a defenderlo si quiere. Como yo tengo todo el derecho a ejercer el periodismo o Esteban Trebuch, con el que además nos une una pasión porque somos los dos hinchas estudiantes. ¿Entendés? O sea, tiene derecho. Me pasa así que cuando es muy estereotipada la posición, muchas veces me aburre. Cuando estoy haciendo zapping en la televisión, no duro mucho tiempo. Porque, bueno, ayer justo con mi mujer veíamos un reportaje que vos le hacías a una psicoanalista lacaniana de 90 Ah, años Carmen González Taboas. y disfrutábamos de ese tono. ¿Cómo? Pero, qué sé yo. Y después disfruto mucho del periodista que vos te das cuenta que ideológicamente está cerca del gobierno, pero no entrega su rol de periodista. Por eso Pablo Rossi cuando entrevista A a Patricia. Patricia. Yo me doy cuenta que Pablo es un tipo, en economía es ortodoxo, es un tipo de centro derecha, que piensa en un país que se organiza distinto a lo que lo pensaría yo. Tal vez hasta tenga razón en muchas cosas que yo no tengo razón, pero me encanta cuando vais a ver, explícame. O cuando Laje, a quien nunca me crucé en la vida, creo, lo veo entrevistar, digo, mirá qué bien que está preguntando. Buena pregunta. Entonces tiene esa cosa que uno respeta del oficio de uno, ¿no? La buena pregunta, la formación, etcétera. Y después la agitación a favor o en contra, me parece que es un género que a mí no me incluye, yo trato de hacer preguntas. Entiendo que en el trabajo diario una vez en lugar de analista se vuelve un poco agitador, entiendo eso, y me peleo con eso cuando me escucho haciéndolo, y después reincido, con lo cual tengo que entender que otros hagan lo mismo. Claro. ¿No? ¿No te hinchaste las bolas ya del oficio?
Es una enfermedad, me encanta la radio, yo antes era de gráfica, a veces me dicen, ¿por qué haces tantos laburos? Dice, porque cada uno me gusta por una manera distinta, es decir, la radio me gusta lo colectivo, me encanta la radio. Después, Cerital lo hago porque quiero trabajar con María, Claro. no me gusta no verla a María, entonces encontramos un laburo para hacer juntos y creo que siempre iremos encontrando. Y yo de chiquito soñaba con ser columnista dominical, escribir. Y un día Daniel Haddad me dio la oportunidad de hacerlo en Infobae. Y te juro que es una molestia porque me invade el fin de semana. Encima en gráfica se gana menos que en los otros trabajos. Y no puedo dejarlo, pero no me da para decir, che, hoy no, Valeria, bancame. Cuando lo digo, Aclaremos, Valeria Cavallo, la directora de sí, Infobae, es ¿no? una fenómena, La mejor, gran la editora. uno. Y me encanta, y muchas veces pienso, bueno, digo, bueno, uno tiene cierta edad, uno debería disfrutar más de vacaciones, de viajes, que también me encanta, no es que es Mm. una cosa o la otra, y me cuesta coordinar las dos cosas porque, nada, porque hay una pasión ahí medio patológica. 3 veces dijiste la edad. ¿Te jode el paso del tiempo? Eh, sí, y no. Sí, porque es un límite bastante fuerte, vos te das cuenta, y límite en lo físico, límite en muchas Sí. cosas. Sí, porque extraño cuando los chicos eran chiquitos. Esa parte la extraño. Digo, extraño a mis hijos porque están haciendo su vida como corresponde. Me gustaría tenerlos más cerca. Están cerca, pero yo los quiero más. Mi mujer dice que nuestros hijos tienen una madre y una madre judía que soy yo. Pero claro, qué pesado. Exacto. Y después, está mal que yo lo diga, pero yo me siento muy joven también. Entonces, en la forma de encarar cosas, de pensar proyectos, de imaginar cosas del futuro, me siento muy joven. Imagino siempre veo como que sé que se acerca el momento de la elegante retirada, pero siento que es infinito el tiempo que hay por delante. Entonces, que hay que probar esto, que hay que hacer, disfruto mucho de formar gente cuando uno tiene 35, 40 años, está como escalando hacia algún lugar que no existe, y cuando tiene ya 60 y pico y labura con gente de 25, 30, se divierte un poco viendo sus procesos, tratando de simplemente ir guiando de manera que no se note, no sé, se vuelve más paternalista, no sé, me pasan muchas ¿Y cosas. estás bien con lo que estás haciendo, con lo que hiciste hasta ahora? Te mirás, digo, te mirás para atrás. Y me divertí mucho, y me gustó mucho, y me gusta, y me divierte. Yo he formado parte de proyectos alucinantes, es decir, el primer Página 12 cambió el periodismo argentino, yo era un pinche ahí, y laburaba al lado de, no sé, Juan Gelman, Homero Sidas de Benet, Martín Caparrós, Jorge Lanata, vos veías estrellas de otra época ahí, y vos ahí aprendiendo, y al lado de tipos como Marcelo Otoviada, no sé, Alfredo Zayat, Guillermo Alfieri, María O'Donnell, formándonos todos juntos ahí de la nada. Después, bueno, todo el proyecto de Día D con la nata. Fue alucinante. Después, laburar en Mitre y en TN en los años del quilombo con el kirchnerismo y ser vos mismo mientras vas construyendo proyectos, yo aprendí muchísimo ahí y fue muy sufrido porque de repente había el periodismo estaba en el el banquillo de acusados y nosotros estábamos a los gritos, y aprender un tono en ese contexto fue fascinante y un día la negra Bernasi me dice, che, estamos hablando de una nueva radio, ¿por qué no te venís? Y empezó Radio con Vos de la nada y fuimos formando entre varios periodistas que somos amigos de toda la vida, un medio que era inesperado, que primero no existía. Yo arranqué a las 7 de la mañana, el 9 de marzo del 2015, diciendo, buen día, en este momento está empezando una nueva radio que hasta hace unos segundos no existía. Uy, Y qué esa radio se vértigo. transformó en eso, En Radio con ¿entendés? Voz. Y entonces, y nada, y creo que hay muchas experiencias por delante, qué sé yo. Qué mal que se haya muerto Sloto, ¿no? Y sí, hoy sería bárbaro, Oh, Marcelo. imagínate escucharlo ahora. Sí, y además, después de su muerte, yo valoricé muchas nuestras discusiones, porque, a ver, en toda la época del kirchnerismo, si la nata era 10, o sea, lo más antiquillerista que te puedes imaginar, y Víctor Hugo era 0, lo más kirchnerista que te puedes imaginar, o al revés, poner 0 a 10, no Mm. estoy valorizando, yo estaba más cerca de la nata y Marcelo más cerca de Víctor Hugo. Pero entre nosotros dos estábamos más cerca con los extremos, porque estábamos más cerca del 5 los dos.
Pero discutíamos mucho porque yo veía en el kirchnerismo un proyecto autocrático que me preocupaba mucho y Marcelo veía en el antikirchnerismo una patología. En el antiperonismo, en lo que vulgarmente se puede llamar gorilismo, la gente que vota cualquier cosa con tal que no vuelvan los K, aunque los K ya no existan como eran, pero lo que no quiero es que vuelan ellos. Y después de la muerte de él yo empecé a ver ese fenómeno, el fenómeno del antiquillerismo salvaje y racional, que es capaz de hacerle al kirchnerismo todo aquello por lo cual ellos se oponían al kirchnerismo. Entonces aparece un energúmeno que persigue a periodistas y lo bancan y explican, bueno, es su estilo, no es tan importante, pero La como forma. te miraba Cristina fijo y era una dictadora y pasa todo esto que está pasando con Lali Espósito y vos explicás y justificás y decís, bueno, por algo lo votaron, etcétera. Bueno, yo vi todo eso y creo que en algún lugar el alma de Marcelo me va haciendo sensible a lo largo de estos años a cosas que en la dinámica de la amistad yo insistía por un lado y él insistía por el otro. Entra por ahí, Marcelo, ¿qué le decís? No, ¿qué estás viendo? Que era lo que siempre habla, ¿con quién estuviste? ¿Qué? ¿Qué él está leyendo? Ay, que lo extraño mucho. Son amigos irreemplazables, un tipo de un nivel humano y de un nivel profesional y de un nivel intelectual y de una curiosidad, pero sobre todo un nivel humano. Mira, yo siempre decía que cuando me estás pegando abajo del pantalón, abajo del cinturón, quiero decir, cuando te decía que en un momento dejó de haber gente que te llamaba a tu casa al teléfono fijo. La inmensa mayoría de la gente te manda WhatsApp, te comunica Obvio. con celular. Había dos personas que fueron las últimas que llamaban. Cuando sonaba el teléfono fijo era mi viejo Marcelo. Ya los dos fallecieron. Yo me acuerdo que el día que Cristina designó a Alberto Fernández, yo me había dormido tarde preocupado porque había visto las últimas encuestas y veía que Cristina iba a ganar. Y me preocupaba porque yo me daba cuenta que ella no podía gobernar este país por su nivel de peleas con todo el mundo y porque el país no estaba preparado para que ella vuelva y íbamos a un desastre. Y me acuerdo que me acosté tarde preocupado por eso. Ya era la Cristina que presentaba sinceramente en todos lados, que multitudes. Sigue teniendo 40% de imagen positiva, es decir, es un personaje muy fuerte de la Argentina para mucha gente. Y a las 11 de la mañana, me quedé dormido hasta tarde, a las 11 de la mañana suena el teléfono y yo Fijo. dormido. Me dice, che, boludo, designó a Alberto Fernández. Yo me enteré esa noticia por Alberto. Es decir, nada, era muy cotidiana la realización. Yo no he tenido de nuevo un amigo que diariamente vos lo llamás y decís, che, ¿qué estás viendo? Que era muy la charla nuestra, ¿qué estás leyendo? ¿Sabes qué me pasó algo ahora? Que me fui a España y fui al cine y no lograba en la aplicación, bueno, yo soy muy malo con la tecnología, no lograba comprar la entrada. Entonces me digo, tiene que haber un boletero, como había. Y efectivamente había un pibe con una computadora. Entonces llegó, digo, quiero una para ver Emilia Pérez. Eh, Me dice, usted es el argentino, ¿no? Sí. Da vuelta la computadora y era una entrevista mía con Rolón. Ah, le digo, ¿tenés padres argentinos? No. Me dice, me cayó random alguna vez esto y veo las entrevistas. Pero a lo mejor fue con Gran per- Ernesto y con Esloto. Eso te dijo. ¿Viste? Cuando vos decís, porque acordémonos, yo hago entrevistas mano a mano y Ernesto me dijo, hagamos una entrevista con Esloto porque puede ser el principio que se curó o la última. Y lamentablemente fue la última. Y nos morimos y ¿qué pasa? Eso le preguntaste aquella vez. Y te pregunto a vos. No, yo tiendo a pensar que nada. Me gustaría que estén todos allá, porque hay muchos ya. ¿Entendés? Pero me parece que nada, me parece que se terminó. Y que está bien que sea así, que dura un tiempo, uno disfruta y bueno, se termina. Te voy a decir una cosa que me hizo pensar este reportaje, que me quedé pensando. A mí no me gusta que alguien cuando me escucha piense que yo odio a mi ley. Hay algo que estoy haciendo mal. ¿Entendés? Hay algo que no se está escuchando un periodista, sino alguien que está en una batalla. Y un periodista debería contar lo que pasa sin estar en una batalla. Eh, y me hace acordar a Marcelo, porque cuando yo estaba igual de duro con Cristina, él venía a la radio y me decía, estás rabioso, escuchate, estás rabioso, tenés que poder explicar lo que pensás con otro tono. Evidentemente yo tengo algo visceral que hace que muchas Aflore. veces aflore. Creo que laburo mucho para poder explicar las cosas, las conclusiones que llego, creo que las reviso mucho, creo que soy capaz de habilitar la posibilidad de que el otro tenga razón, pero también creo que hay veces y que cuando vos me decís, che, alguien dice, Ernesto está así porque odia a Milei, digo, estoy comunicando mal lo que yo pienso. No, hay algo que yo tengo que revisar. Y cuando Marcelo me decía lo de Cristina, me obligaba, lo que pasa es que en aquel momento era muy difícil, era mucho más difícil Claro. que ahora, porque Mira, se terminó. tengo que empujar los últimos cosas. Eh, mm, Sos un gran profesional.
te lo digo de corazón, fuera del afecto. O sea que yo pienso lo mismo de vos, así Pero cada vez que que... volver el piripipi a las 7, qué complicado, esperar hasta las 8, me tengo que bañar, me tengo que ir para acá. Gracias, de verdad, eso es un placer. No, y lamento que haya terminado tan rápido, porque Vení la es lo que- próxima. cuando vos Me digas. debes una. Gracias. Ya Xavi,